Bienvenido a Recomenzando, Acoples y Desacoples de Pareja, el podcast de Patricio De Franchi, podcast número 1 de habla hispana que promueve la superación personal luego de la separación de pareja, divorcio o ruptura amorosa. Superar a tu expareja, plantearte regresar o simplemente construir una vida feliz es posible y aquí te ayudamos a descubrir cómo. En el podcast de hoy quiero hablarte de un concepto que es muy importante para este proceso de superación personal que estás llevando adelante y tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos o qué cosas nos decimos, ¿sí? Y este punto realmente me hace bastante referencia a mi propio proceso, ¿no? Yo estuve una gran parte de mi vida a disgusto con un montón de decisiones que tomaba, sin estar conforme con el camino que llevaba adelante. Y es como que todos los fracasos que se sucedían en el día a día, yo tenía el impulso de echarme la culpa y de maltratarme verbalmente, obviamente dentro de mi cabeza, y de decirme lo insuficiente que había sido, lo mal que había hecho las cosas, de pensar despectivamente hacia mí mismo. En suma, no sentirme suficiente, ¿no? Suficiente para lograr algo trascendental en mi vida o algo que marcara la diferencia en mi vida. Y hablarse cotidianamente de esta manera, ¿no? Casi como exigiéndonos a nosotros mismos rendirnos cuenta de qué hacemos, de cuánto producimos, de qué generamos, de cuánto le estamos poniendo para cumplir nuestros sueños, esas frases armadas tan grandilocuentes, nos terminan agotando, nos terminan entristeciendo, a muchos nos terminan deprimiendo y a otros tanto nos terminan volviendo ansiosos y quitando la posibilidad de disfrutar del día a día, de disfrutar de los momentos que se suceden, de disfrutar las experiencias que se acercan a nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros. Los primeros días después de un proceso de separación, y a veces los primeros meses, y a veces los primeros años, muchas veces están teñidos con esta idea de culpa, ¿no? Con esta idea de insuficiencia, de no haberlo hecho bien. Yo hoy puedo recordar una sesión que tuve con un cliente dentro del marco de mis mentorías, que de por sí las recomiendo porque la mentoría es un plan de acción, es un plan de trabajo, es de alguna manera, te cuento un mapa exitoso para lograr la superación luego de este momento tan difícil que estás transitando. Es mostrarte el mapa, es explicarte el mapa y es acompañarte en ese trayecto hasta llegar al tan ansiado proceso de recuperación personal. Pero retomo, este cliente en el marco de mis mentorías me decía, creo que no estuve a la altura de lo que ella quería de mí. Y me llamó mucho la atención esa frase armada que en mi cliente causaba muchísima angustia, ¿no? Porque se sentía insuficiente, se sentía que no le había alcanzado para poder estar a la altura de lo que su pareja requería y que por eso él había sido el causante final, y esta parte la agrego porque es el correlato de lo que está diciendo, había sido el causante final de esa separación, ¿no? E inmediatamente le pregunté, ¿qué querés decir cuando decís que no estuviste a la altura? ¿Qué tendrías que haber hecho? Claro, cuando empezamos a poner luz en esa generalización que suena bonita, pero que detrás solamente esconde crueldad, solamente esconde ego, y no encuentra nadie ninguna verdad detrás de esa frase, él me dice, se quedó ahí dudando, ¿no? Y no sé bien, quizás no la supe querer como ella quería que la quieran.
Y yo sí seguía con mis preguntas, ¿no? Tratando de buscar más a fondo a ver la última raíz de esa expresión que tenemos y cómo quería que la quisieras. Otra vez los ojos se le llenaron de preguntas y de signos de interrogación y realmente no sabía qué decirme, ¿no? A la par de eso me decía, yo creo que he dado lo mejor de mí en este proceso y no tengo muy en claro qué es lo que pasó, pero entiendo que hice algo que hizo que ella se desenamore. Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio. Eso es vivir la mentoría con Patricio De Franchi. La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida, aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo. Haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro. Claro, asumimos la culpa. Asumimos esa culpa porque de por sí nos creemos insuficientes. Y esto viene de nuestra historia, ¿no? Si uno pudiera bucear con la profundidad y el tiempo necesario en la historia personal, uno encontraría esas puntadas que marcaron esas creencias sobre nosotros mismos, ¿no? Esas puntadas que nos indicaron que quizás en la historia familiar, quizás en la historia de nuestros abuelos, en la historia de nuestros padres, hay algo que nos dice o que nos habla de esa insuficiencia que trasladamos a nosotros mismos, de esa impotencia, de esa imposibilidad de lograr llevar adelante una pareja. Y estos pensamientos y estas ideas tienen tanta fuerza y tanta raíz en nosotros mismos que nos hacen expresar ideas como esta que te contaba, que me trajo mi cliente al ámbito de las mentorías, y creerlas y tomarlas como verdades reveladas, condicionando nuestra vida, y obviamente, ¿no? De la mano de esa idea de soy culpable, hice todo mal, no estuve a la altura, no fui suficiente, viene toda la culpa, viene todo el dolor. Y obviamente luego aparecen cosas más graves, ¿no? Y más profundas a trabajar y a tratar, ¿no? Entonces este podcast tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué no empezamos a revisar cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos dirigiendo a nosotros mismos? Porque realmente, así como llegamos con nosotros mismos a este lugar, así como llegamos con nosotros mismos a esta experiencia de separación que hoy estamos viviendo, pero a la vez una experiencia de reencuentro interno profundo que podemos elegir llevar adelante, también tenemos que permitirnos leer esas frases o esas palabras que nos decimos, ¿no? ¿Por qué nos decimos lo que nos decimos? Y un ejercicio que a mí me gusta mucho trabajar en las mentorías tiene que ver con la posibilidad de empezar a tomar nota, sobre todo de los juicios que vamos emanando en este tiempo post-ruptura, ¿no? ¿Cómo nos juzgamos? ¿Qué tipo de juicios emanamos? Hay muchos juicios que van hacia uno mismo, ¿no? No fuiste suficiente, no te alcanzó, no anduviste bien, no la quisiste como ella que pretendía o como ella necesitaba, ¿no? Todo puesto en el peso de ese pobre yo de hace un tiempo, porque ni siquiera es el yo actual, donde no puedo hacer nada y me tengo que quedar en la pasividad del dolor. Y a veces hay juicios hacia la otra persona, ¿no? No me valoró, no me quiso, no se dio cuenta de. Y claro, entonces también nos quitamos la responsabilidad de trabajar en nosotros mismos, ¿sí? En descubrir qué nos quiere decir a nosotros mismos esta separación. O cómo nos habla esta separación al respecto de nosotros mismos. Esas polaridades que había con el otro, cómo se conjugaban. ¿Qué aspectos de esas polaridades quizás desde el dolor actual no puedo ver, ¿no?
qué puntos se están escondiendo de mi percepción y no me permiten ver realmente cuál es la enseñanza que trae a mí esta separación. Cuando yo empiezo a tomar nota de mis juicios, en primer lugar me empiezo a conocer, ¿no? Empiezo a conocer cómo funciona mi ego, cómo funciona esta dialéctica mental para conmigo mismo. Y desde ahí, desde esta dialéctica, puedo empezar también a interrumpirla, a cortar, a restringir sus caminos, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, en primer lugar, si anoto esos juicios, un segundo paso muy efectivo es leerlos, ¿sí? Así como yo preguntaba, ¿no? Sobre esta sentencia de este cliente. Bueno, ¿por qué me estoy juzgando de esta manera? ¿Es cierto esto que estoy diciendo? ¿Por qué es cierto? ¿Qué conductas justifican la certeza de este juicio? ¿Sí? Puedo indagar con la profundidad que quiera, pero poco a poco me voy a dar cuenta que esos juicios son armazones vacíos, que solo le sirven al ego para liberarse del tema, cargar toda la responsabilidad fuera de sí mismo y quedarse tranquilo en la separación que el ego nos propone. ¿Sí? Creo que si podemos, desde ejercicios como estos, podemos empezar a liberarnos del juicio, lo que vamos a lograr es empezar a ser más libres. Lo que vamos a lograr es empezar a encontrarnos con la realidad, efectivamente, empezar a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con lo que realmente necesitamos, con todas las virtudes que tenemos y todos los innumerables recursos que están ahí a la mano, pero que todavía no nos damos el espacio para obtenernos porque estamos muy ocupados echándonos la culpa. Y cuando empezamos a encontrarnos con estos recursos, de golpe el camino de la superación se hace mucho más tangible, se hace mucho más cercano, se hace mucho más simple, ¿sí? Así que te invito en este breve podcast a revisar cómo te estás hablando, ¿sí? Y si hoy te cuesta decirte cosas lindas, te desafío por lo menos a no decirte cosas feas. Y las cosas lindas poco a poco van a ir apareciendo solitas y solito vas a ir a empezar, o solita, vas a empezar a decírtelas, ¿sí? Porque no tengo dudas que esta experiencia llegue a tu vida para tu crecimiento y no tengo dudas tampoco que el día que pongas el foco allí, tu vida va a llegar a niveles que jamás hubieras imaginado. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Te deseo todo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Laura Carvajal y yo soy de Colombia. Quiero contarles mi experiencia con Patricio. Yo empecé con Patricio el año pasado. Y cómo me estaba sintiendo que necesitaba respuestas, estaba sintiendo que habían cosas que me pesaban, que antes no me pesaban, habían cosas que necesitaba entender. Y Patricio llegó a mi vida porque unos amigos que son muy especiales en mi vida me lo recomendaron y literalmente lo que él dice fue así, o sea, lo que hicimos y lo que trabajamos fue un cambio en la forma de pensar y en todas esas creencias que tenemos desde pequeños. Creencias que han sido impuestas y que nosotros no las hemos escogido. Entonces fue un punto muy importante en mi vida para empezar a entender desde la psicología qué era lo que estaba pasando conmigo. Pero igual somos mente, cuerpo y alma. Así que Patricio fue una gran puerta de entrada. Gracias por escuchar este episodio. No olvides regalarnos un me gusta o incluso si no nos estás siguiendo, pulsa la tecla seguir. Vamos a estar subiendo episodios todas las semanas para seguir en este camino de superación personal constante. Nos vemos en el próximo episodio.